Continuamos cuando nos despertamos con esa noticia tan tremenda de Castro y luego se supo que había sido uno de los hijos, adolescente, muy joven, con la colaboración del otro. Nos referimos a la muerte de esa madre. Pues realmente todo el mundo nos echábamos la mano a la cabeza, ¿no? Porque con esas edades tan tempranas, 13, 15 años, a una madre en casa, todo lo que vino después, realmente pues pones el grito en el cielo. ¿Qué está pasando? Lo mismo que cuando vemos que hay una violencia cada vez que parece que va a más. No sé si siempre ha existido, pero que incluso en gente muy joven, preadolescente, es una forma casi ya como entender la vida. No sé si por las redes, las películas malas o por qué, pero parece que forma parte de la norma el poder hacer sufrir, incluso llegar a matar. Esta noche vamos a hablar, como te decía, con Juan Ángel Anta. Él es director del grupo Detecta, que tiene bueno, pues formación, detectan, por supuesto, muy importante dentro de ese lenguaje verbocorporal, si hay engaños, si hay mentiras, ofrecen diferentes servicios a diferentes ámbitos también. Y, por supuesto, él es criminólogo. Buenas noches, Juan Ángel. Buenas noches, Y María gracias por Jesús. estar aquí, gracias por venir. El caso es muy duro y vamos a hablar de él dentro de lo que se puede, porque tampoco vamos a lanzar hipótesis ni hacer daño a nadie, ¿no? Pero te Sí. desayunas con casos así, vale, una mujer muerta y luego nos van contando que es madre ha muerto a manos de uno de los hijos, pero con la colaboración del otro pequeño también. Y realmente se disparan las alarmas, ¿no? Vale, si te parece un poquito, María Jesús, pues lo que hacemos es, vamos a ver algunos datos para englobar dónde pueden estar incluidos este tipo de delitos, ¿no? De supuestos delitos. Estamos hablando de adolescentes. Igual, y como vamos a hacer un análisis más o menos criminológico, que es lo que estamos haciendo aquí, pues empezamos de lo más general a lo más concreto. Vale, igual no lo sabe la gente, pero cada año, y estos son datos del Ministerio de Fiscalía, ¿vale? De Fiscalía del Menor, 4.300 denuncias de padres a hijos. Esos son A nivel nacional, a nivel nacional, pero son no 10 a al nivel día, País Vasco, ¿no? casi 10 al día, Sí, ajá. como suicidios. Y parece que no se está teniendo tan en cuenta, o que no se valora tanto como es. Y esas son las que se han hecho. Claro, porque luego hay mucha gente que por miedo, por vergüenza o porque cómo voy a denunciar a un hijo, ¿no? Y hasta que se denuncia a un hijo, la cantidad de sufrimiento que se puede llegar a pasar, porque luego denunciar a un hijo, pues no sabes lo que va a ocurrir con él, el miedo que le has tenido hasta entonces, es complicado, porque estamos dentro del entorno familiar, es mucho más complicado. 4.300, por un lado. Por otro lado, casos de parricidio es cuando matas normalmente al padre, a la madre, bueno, también algún allegado, hacia arriba, hacia abajo, en la primera escala, pero sobre todo hacia padres y madres, pues desde el 2012, he estado mirando, hasta el 2022 ha habido 11 parricidios y ha matado a 26 personas. Es decir, que no solo ha matado a la madre o al padre, en algunos días ha matado a la madre, al padre y al hermano, a la madre, al padre, Sí. al abuelo o a la abuela. ¿Vale? Estamos hablando de 11. Hay algunos años en los que no ha habido. Hay años, por ejemplo, el 2012, creo recordar, tengo aquí, en 2012 ocurrieron 2 casos, en el 2013 otros 2 casos, en el 14 otros 2, en el 17 1, en el 18 antes de la pandemia 3, parecía que estaba subiendo, luego en la pandemia está todo encerrado, es mucho más complicado que ocurran ningún tipo de estos casos. Aunque también te ves más en casa y a Estamos veces... más todos juntos y es más complejo. Y bueno, el último es el 2022 1. Estamos hablando que es importante. Hay muchos que se cometen. Como bien sabes tú, yo trabajo en centros de justicia juvenil de menores desde hace mucho tiempo y he trabajado también en bienestar social. Y ya antes del 2012 veíamos que había un repunte importante de los adolescentes que empezaban a pegar, a amenazar a los padres. Tanto chicos como chicas. Las chicas estaban igualando, desde hace ya unos años, estaban igualando a 50 casi, cosa que todavía en otros delitos no ocurre, pero en este caso sí, nos estamos igualando por lo peor, por lo peor. Entonces, esos ya son los datos en global, en general, de los delitos que cometen los adolescentes hacia los padres... hacia los padres, estamos hablando hacia los padres. Dentro del ámbito de lo familiar. Eso es, dentro del ámbito familiar. Ahora, podemos ir a mirar, antes de que vayamos al caso concreto, pues por ejemplo, qué factores intervienen en que un adolescente pueda ser más o menos agresivo y más o menos violento. Y luego, además,
llevar a efecto esa violencia contra uno de los familiares. Tenemos diferentes factores. Hay factores personales. Factores personales es que la persona sea más o menos impulsiva, que la persona tenga más o menos capacidad tanto para aprender emociones, para poderse relacionar prosocialmente, es decir, tener más empatía o tener menos empatía. Hay factores personales que tienen que ver incluso con el aprendizaje, por ejemplo, escolar, ¿no? Que seas más o menos hábil en la escuela, porque eso te puede crear más o menos frustraciones y puedes no tener buenos resultados, y esto se repercute también luego. No digerir muy bien esas frustraciones, no saber cómo volcarlas, y al final no las vuelcas sobre el hecho concreto en sí, porque no has aprendido, no te han enseñado, sino que las vuelcas en otra figura, a la que le responsabilizas por no tener tú buenos resultados académicos. Hombre, por supuesto, luego también tendría que ver si tiene alguna patología personal. Las causas pueden ser ambientales, pero uno genéticamente puede ser, dicho así, agresivo, muy agresivo, incluso asesino. Hay dos posibilidades ahí. Una, de la parte genética, que tú tengas una cierta predisposición. Sí, predisposición hacia ser más o menos violento, ¿vale? Y otra, que tengas una patología, es decir, que tengas un problema psicológico o psiquiátrico. Quiero meter todas, porque esos son todos los factores personales que nos pueden llegar a ocurrir, ¿vale? Aparte, por supuesto, del temperamento, pero eso lo meteremos como factor que lo que hace es incrementar estos otros factores. Esos tendríamos los personales, por un lado, y luego tendríamos los sociales, por otro lado. ¿Cuáles son los sociales? Los sociales son desde el entorno físico, donde vivamos. No es lo mismo vivir en las favelas que vivir en un entorno más agradecido. No es igual que tengas un entorno de amigos que sea delincuencial a un entorno de amigos que no. El contexto emocional. No es lo mismo un tipo de familia u otro tipo de familia. No es lo mismo que las relaciones dentro de la familia sean más o menos consistentes, sean más o menos férreas. En algunos casos que sean tan férreas puede llegar a ser, convertirse, yo lo llamo de esta manera pues un poquito fuerte, ¿no? Pero tiránicas. Me explico. No, sí. Hay veces que igual hay educaciones que también sobrepasan los límites en ambos sentidos, algunos por permisividad y otros todo lo contrario, ¿no? Que no te dejan ni respirar, ni salir, ni entrar, entonces te coartan la vida. Efectivamente, y cualquiera de los dos no son buenos, no son buenos para un buen crecimiento de los menores. En el que sea férreo, en el que le dejes hacer lo que te dé la gana, está claro, porque al final el niño o la niña hace lo que le da la gana, no tiene unos límites bien definidos, que es lo que ocurre si no le ponemos unos límites bien definidos a un adolescente, pues entonces que ejerce los que él considera, para su propio beneficio. Si no los limitamos de ninguna manera, va creciendo, se va haciendo más mayor y sigue ejerciendo los que le da la gana, porque piensa que lo que le ha hecho hasta ahora ha estado bien, no le han puesto ningún límite en ningún sitio. Es lo que ha aprendido. Y me refiero a ningún sitio, ni familiar, ni social, ni en el entorno educativo, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos el que sea excesivamente férreo. ¿Qué ocurre cuando es excesivamente férreo? Y lo que haces es estrangular a la persona, ¿no? Pues puede ocurrir, tendentes a la depresión muchos de ellos, y que el día de mañana se lleguen a suicidar, porque no se pueden desarrollar plenamente y entonces no tienen capacidad de enfrentarse a esa figura familiar. O, por otro lado, le estamos apretando tanto a esas personas, a esos menores, que en un momento dado ellos lo aceptan, se les impone los padres o las madres hacia ellos, no tengo nada que hacer, no puedo hacer nada, me lo voy comiendo, va quedando dentro de mí, pero claro, llega un momento en que yo ya soy más mayor, en que tengo relación con los pares míos, en que empezamos a criticar y a no ver ya a los padres como héroes, sino como personas que todo el rato me han estado coartando, no me han facilitado nada, a pesar de tener buenos resultados en todo lo que me han dicho, siguen poniéndose por encima mío, no me dejan desatarme de ninguna manera, de tal manera que toda esa presión queda acumulada y en un momento dado... Como una olla. Eso es. Y en un momento dado puede ocurrir que revienta. Y no sabemos para dónde puede reventar. En función de la presión que haya tenido y en función de los factores propios de la persona, puede reventar para unos sitios o para otros. Eso teniendo en cuenta que sea ese uno de los factores. Pero, insisto, uno de los factores. Pero siempre hay más de uno. Todos estos factores que hemos comentado hay influyen. Más de un desencadenante, entiendo, Todos estos factores, que hace que
todo esto sea pues una olla a presión. Y no hemos hablado de, perdona, de si consumían, o sea, si se meten dentro de las drogas o lo que Sí, sea. bueno, eso serían personas más mayores en todo No, caso. a partir de 14 años, María Jesús, también, a partir de 12, y 13 a años pegarse unos sustos. están consumiendo drogas. Ya. Entonces, a partir de esa edad, Pero ya sumar una adicción en estas edades, pues ya es un cóctel molotov tremendo, ¿no? si ya es una adicción, un consumo, que quiere consumir, y entonces no tiene dinero, entonces me vuelvo a frustrar, ¿y cómo lo consigo? Mi padre no me da, porque tiene razón, porque estoy consumiendo y no me quieren dejar, entonces tengo que hacerlo de otra manera, y entonces a partir de, pero en esa edad es donde suele haber los mayores problemas, en esa adolescencia, 12, 13, 14 años, es donde se suele haber, donde suele ocurrir, donde suelen llegar a nosotros padres y nos dicen, joder, es que el niño hasta los 11 años era fantástico y después no, hombre, no, esto se va fraguando durante un tiempo y a partir de un momento lo que pasa es que revienta porque hay una serie de factores y de indicios previos que se han ido acumulando Hasta que ya... que la persona se va haciendo más mayor y va cogiendo más fuerza tanto física como mental y entonces quiere tener su propia opinión y quiere realizar sus propios actos y lo hago voluntarios. sí o sí. Evidentemente, y no deja de ser la punta del iceberg, porque, como decíamos, para denunciar un padre o los padres a un hijo que les pueden llegar a tener miedo por malos tratos, por tiranía y demás, vergüenza, miedo, ¿cómo lo voy a hacer? Es mi hijo, ¿qué culpa? He tenido yo la culpa de todo. Bueno, dar ese paso requiere tener... No lo sé si que ya el último paso o coraje o qué, ¿no? Primero tener mucho miedo, pensar que no puedes hacer una vida plena y después de alguna manera te has tenido que apoyar en alguien para poderle denunciar a tu hijo. Buscar. Luego no sabes además también si luego te va a volver a casa y va a volver de la misma manera. Ya. Pero fíjate, por poner un ejemplo así sencillito, la problemática que había en su momento, estamos hablando que, y hablo en España, habrá en todas las partes del mundo, que teníamos hasta un programa, ¿no? El de Hermano Mayor, que trataba solo con chavales o con menores, con adolescentes que eran problemáticos. Y ahí se veía un poco lo que quería contar, ¿no? Que van desde que les amenazan o les insultan hasta que en un momento te amenazó con un cuchillo, con unas tijeras y en este caso parece ser que ha ido un poco más allá. Lo que quería englobar es que hay una problemática importante que es muy importante poder trabajar desde la familia, desde los inicios tempranos, para que esta problemática sea lo menor posible, se prevenga lo antes posible, y que luego de esta problemática hay diferentes tipos de actos que pueden ser más o menos delincuenciales o más o menos aversivos. Y unos pocos que he dicho que son 11 en estos, y unos pocos son que terminan en el asesinato de los seres queridos, en principio. O con los que tú convives. Claro, pero por lo general se tiende al hermetismo, ¿no? Dentro del seno familiar, porque evidentemente es salvaguardar, qué desgracia, qué vergüenza, qué miedo, que de todo puede caber ahí. Y tiene que ser emocionalmente tremendo, ¿no? No es agradable para nadie reconocer que está siendo agredido o violentado, mucho menos para unos padres que tu hijo lo haga. Te da miedo, que tienes que encerrarte en tu habitación, que tienes que tener algunas veces hasta un candado para que no entren. Hemos conocido casos de todos los tipos, ¿vale? Claro. Y en este caso, y eso es un poquito en general lo que estábamos hablando, y en este caso en concreto, los datos que tenemos, María Jesús, los datos que se tienen hasta ahora, pues habría que tratar de ver un poco cuál ha sido, con todos estos factores, cuál ha sido el detonante. Parece que el detonante, estaban hablando como que si había llevado algunas notas malas. El mayor estaban hablando últimamente alguna nota mala, supuestamente, por eso digo, parece que se puede, digo detonante, no el que lo haya ejecutado, ¿vale? Ya la espita, lo que colma el vaso. Entonces parece que había una riña con eso, ¿vale? Eso puede ser el detonante, tenemos que juntarlo con diferentes aspectos previos, estarán entrevistando a los menores en Cantabria para tratar de valorar eso, qué factores personales tienen que son prosociales, qué factores personales tienen que están más descentrados, qué factores sociales han podido influir o no este tipo de hechos, y si esto va a continuar o no va a continuar, o sea, va a ser posible que continúe o no, es decir, va a ser un hecho puntual por una, como hemos dicho antes, una acumulación de presión en un entorno de furia, ¿no? en un entorno muy encerrado y han hecho esto. Hasta ahí podía ser. Sí, claro, tú discutes, estás en la cocina y en la cocina, pues ahí no lo sé, es una herramienta cortante. Sí, un cuchillo, y la utilizas. Vale, hasta ahí podría ser así. Claro, hay diferentes cuestiones que son interesantes de conocer, que no sabemos, pero que entiendo que las irán investigando y las iremos viendo según vaya sacando información. Pues, por ejemplo, hablaban de que le habían tapado a la madre en la cabeza con una bolsa. Bueno, que le tapes la cabeza con una bolsa, en principio,
es muy habitual, sobre todo si matas a alguien querido, porque lo que no quieres, o una persona, pues no quieres ver a la persona como persona, porque te da mucho repelús y mucho más si es tu madre. Entonces le tapas la cabeza para no poderla ver y ya la vas haciendo cosa, la vas cosificando, ¿vale? Pero sobre todo es porque te recuerda que es una persona. Ahora, he visto también que decían que la ha tapado con bolsas la cabeza y más partes del cuerpo, es decir, que la habían desnudado para quitarle los restos de sangre y la habían tapado. Si ya es así, ya es un poquito más elaborado, porque lo que quieres hacer es destruir pistas, que haya las menos pistas posibles para que no te Bueno, pillen. con una chapucería ya normal, Otra cosa es que sea más o con menos esa edad, elaborado, con María esa Jesús. edad. Vale, otra cosa es que sea más o menos elaborado, pero ya ahí empieza a haber una especie de planificación. Que la maniates, la ates de las manos, porque también ha salido esa información, a mí me resulta raro. A mí me gustaría saber por qué le han atado, o si le han atado y le han amordazado antes de que hubiera fallecido del todo o después. No lo sabemos. Esas cosas deberían de saber, claro, para tratar de ver si es más o menos intencionado, más o menos planificado, si ha sido más un acceso de ira y entonces y luego de miedo y ha cómo estallado. librarme de, Y luego presuntamente. efectivamente, una vez que has hecho esto, todo el mundo que comete un delito esto no quiere ir a prisión o no quiere ir a la cárcel, Sí. entonces procura eliminar O los llamar mayores diciendo restos un posibles. secuestro, pues yo creo que eso está dentro de una mentalidad, ¿no? Eso está dentro de una mentalidad de elaborar algo para tratar de librarte de lo que acabas de hacer. Lo que pasa que, claro, visto cómo está, y que es un coche, bueno, lo han dejado que estaba chocado, o no sé si habían intentado arrancarlo o no, ellos lo dejan chocado. Dejan el cadáver de la madre en la parte de atrás, y además no sé si en el asiento, en el suelo o una cosa así, pues igual para que no le vean. Todo ese tipo de cosas, saber cuál es el motivo de dejarla en el asiento de atrás, si era para luego simular un secuestro o no, si era para llevarla a algún sitio y deshacerse del cadáver o no. Todo eso nos daría una imagen más clara de si es más elaborado o menos elaborado, porque es esa elaboración, y no tanto por la pena que les vaya a caer o no, porque la pena va a ser la que tiene. El menor de 14 años es inimputable, ese no le va a caer Totalmente, nada. con 13 años. Y el de 15 años le puede caer pues hasta 8 años, 5 en un centro cerrado y 3 de libertad vigilada, ¿vale? Le podría llegar a caer. Ese es el tope que le puede llegar a caer. Pero Incluso, no sé, yo he leído que mucho menos, no lo sé. pero eso podría ser el tope, por eso digo. No tanto para saber que le caiga más o menos la pena, sino para saber cuál es la personalidad de los chavales. Y cómo tratarles, ¿no? Si tienen algún tipo de patología o no, si es más resistente o menos resistente, para poder intervenir con ellos y que después no vuelva a ocurrir en la medida de lo posible. Claro. Entonces, un poquito sería saber todos estos indicios ¿Qué es lo que estarán investigando, por que lo que supuesto? estarán entrevistando, que estarán intentando sacar. Y bueno, sí, es trágico y gracias a Dios no es muy habitual que ocurra esto, pero sí es cierto que incrementó mucho desde hace unos años las agresiones de hijos hacia padres. Parece que ha habido, tienen como más derechos y menos deberes y lo tienen mucho más claros o consideran que hacen determinadas cosas y no tiene una repercusión inmediata, tarda mucho en llegar las consecuencias, tal vez. O tardan en llegar mucho, tanto que luego ya, además incluso lo consideras injusto, ocurrió hace 2 años y ahora porque me viene. Sí. Este tipo de cosas que criminológicamente deberíamos de trabajar, se debería hablar dentro de las instituciones para tratar de hacerlo lo mejor posible y que estén lo mejor incardinados posible este tipo de tratamientos o de abordaje, de la delincuencia. De momento me imagino que, bueno, bienestar social o quien haga falta se hará cargo, pero evidentemente qué va a pasar con esos niños. Luego también se plantea, cosa que no vamos a entrar, eso es muy personal, si volverán a la casa con la familia que les quede. Claro, porque hay muchas cosas, muchas emociones, un hecho tremendo y evidentemente lo duro, ¿no? Lo duro de digerir es la situación, lo que ha pasado. Sí. Y como apuntaba Juan Ángel, a ver, no es habitual, pero se producen a nivel estatal, con el estudio que ha traído, muchas más agresiones de lo que parece, de padres a hijos, incluso en edades relativamente tempranas. En algunos casos, parricidios no son lo normal, digamos, pero pasa. ¿Cómo ocurre? ¿Por qué ocurre? Porque hablamos de esa agresividad, de esa adolescencia realmente que parece que está inmersa, no todos, cuidado, en un mundo muy violento. Llámalo muchos factores diferentes, casa, educación, redes sociales, compañías.
bueno, hay... Baja tolerancia a la frustración, se ocurre Claro, muchas veces, porque totalmente. ha habido pues, chavales que les han quitado el wifi y entonces ha ido contra los padres a pegarles, o que les habían Sí, quitado el móvil y entonces iban con... claro. Hay una parte del tema de la frustración que son, o sea, de aprendizaje personal que no Es que no nos han se enseñado tolera, igual no les toleran. a frustrarnos. Claro, y luego uno crece y el mundo te dice no, o uno crece y en tu propia casa te dicen no hasta aquí o no se puede. Entonces hay que admitirlo. Y no siempre, no sé, si por personalidad, por trastorno, por X motivos, nos afecta. Sí, sí. Y se puede llegar a acumular, bueno, pues diferentes motivos que te llevan a veces finales tremendos, ¿no? Y legalmente lo que comentabas un poquito de dónde se van a quedar los chavales o no se van a quedar, porque dependerán de muchas cosas, Claro, pero eso. legalmente en principio el menor hasta es inimputable y es a casa del padre, o sea, a la casa propia, porque es tu hijo. Otra cosa es que pueda quedarse con él, no pueda, tendrá que explicarlo a Bienestar Social de Cantabria y decirles si puedo, no puedo con él, háganse cargo ustedes por estas y estas causas. Claro, eso es, Valorarán, Bienestar Social lo que hace es valorar es que es al tan padre, íntimo y tan el privado. entorno, a todos y decir, bueno, primero, puede o no puede Ujú. con ello, y segundo, es conveniente o no es conveniente. Por lo tanto, si no, se haría cargo. Y el otro, en principio, está en En un centro de prisión de menores. menores provisional, Sí. a espera de juicio, lo que le caiga y Ay, iremos viendo. pues Pero intervenir lo antes posible estaría muy bien, María Jesús, que es un poco siempre, la ¿no? idea, ¿no? La idea Poder y intervenir lo tú antes siempre has posible. dicho la prevención, la Sí, intervención, poder intervenir. como siempre, es un trabajo muy importante, ¿no? Sí, porque nos evitaría luego que los chavales tengan que aprender yendo a la cárcel o después de haber cometido algún delito tan grave como es este. Pues como siempre, Grupo Detecta, con todos esos servicios que tienen de valoración, de peritaje, de formación, de cursos, de lenguaje no verbal, el engaño, no engaño. Bueno, yo no he dicho, pero este hombre ha escrito unos cuantos libros, los tengo todos aquí, Comunicación no verbal y detección del engaño. Entrevista perceptiva, el arte de preguntar, porque según cómo preguntes, puedes obtener una información buena o no tanto. Detección del engaño y el último, que hablábamos de él también, y es detección del engaño en los asesinos en serie, psicópatas, porque existir existen y no solo en las películas, al contrario, existen en la realidad y luego se han hecho películas, ¿no? Efectivamente. Y son más peligrosos que los demás y afortunadamente son poquitos, pero bueno, si sabemos cómo detectarlos cuanto antes, pues un poquito también como esto, ¿no? No vaya a ser que nos vayan a salir desde más pequeños, entonces cuanto antes detectemos, antes podemos Ya un poner niño puede ser un psicópata. con determinadas, si antes se pensaba que no, que los menores de 18 años no, pero nosotros hemos tenido chavales de 16 años que tienen altos rasgos de psicopatía y que son muy resistentes a la empatía con los demás y que además ven las cosas como cosas. Entonces, hay que poder detectar o saber cómo funcionan para poder tratar de detectarlos cuanto antes. Nuestro nombre es Detecta, ¿no? Claro, Tiene un poquito que ver con eso. detectar a tiempo para poder encauzar o prevenir, ¿no? La verdad es que es tu pasión, tu trabajo, pero también tiene que tener sus momentos duros, ¿eh? Sí, es duro, es duro. Me gusta y gracias a eso sigo haciéndolo, pero si no es que es duro, son siempre delitos. Sí, bueno. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a cambiar enseguida de tema, pero es apasionante el mundo de la criminología. Gracias, Juan Ángel Anta, director de Detecta, por venir una noche más, en este caso para hablar de esa violencia, en algunos casos parricidio, en adolescentes, como en el caso de Castro. Nada, gracias a vosotros, María Jesús, y encantado de estar Buenas con noches, vosotros. de verdad.